En el, en el menú de entregables se encuentran las notas. En entregables solo me aparece lo que está pendiente por aparecer, pero no el resultado de la actividad. O sea, solo me aparece en entregables, solo veo solo veo la descripción del proyecto, la primera entrega del proyecto el 9 de diciembre, la publicación en el foro, el enlace al tablero de control y el tablero de control exploratorio, pero todo es con fecha el 16 de diciembre, pero no hay Pero nada de todos son, entregable. todos esos A son mí del sí me sale proyecto. la nota. A mí sí me sale la nota del primer entregable. En De entregable, pronto darle a actualizar a la página. Ahí en entregables aparece. Sí, buenas tardes. Sí. En mi caso a mí también me aparece. Sí, pero compañera, refresca la página. A mí me aparecía lo mismo que a ti y refresqué la página y ya me aparece. tienes toda la razón, muchas gracias. Bueno, Sí, sí, pero señora. Bueno, en caso de que alguien presente el mismo caso, entonces por favor que actualice y si no le reporta y hizo la entrega del primer módulo de repaso, nos dice por mensaje interno por el Slack, listo. Bueno, entonces demos inicio a la sesión. Sebastián, si quieres, arranca y Listo. me dices cuándo te relevo. Vale, vale. Entonces esta sección es más que todo para dar un breve repaso de lo que fue el módulo uno. Por decirlo así, hay muchas variantes de realizar cada una de las preguntas, entonces no nos vamos a centrar mucho en cada una de las variantes y el resultado, ya que digamos, no es el mismo módulo uno para todas las personas. Cambian en ciertas cositas, les cambian datos, les cambian las preguntas. Entonces no vamos a entrar a analizar cada una de las respuestas y cada una de las preguntas, sino que vamos a tener como un tema más global y vamos a ver cómo podemos resolver cada una de las preguntas. Claro está, las propuestas que vamos a dar no son la única solución. O sea, cada una de las preguntas, digamos que puede volarse a la imaginación de cada uno y puede llevarse a cabo de diferentes formas, ¿vale? Entonces, voy a compartir un momento mi pantalla. Ustedes me corroboran si logran ver. Sí, ya Ahí, vemos. listo, listo. Entonces, lo primero que había que hacer, como lo vimos ahorita con la sección con Ana, era como una especie de limpieza y formato a nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque presentamos muchos inconvenientes en cuanto, como lo dijo Ana, uno, el formato de la fecha y dos, el formato de todo lo que tiene que ver con recursos, ya que era como un formato como texto y no podríamos hacer operaciones matemáticas con ese formato. Y en cuanto al formato de la fecha, teníamos muchos pequeños inconvenientes, ya que primero era el mes y luego el día. Entonces muchos estudiantes me escribían de que había un mes 13. Entonces yo les decía como, no es que haya un mes 13, sino que el formato es un poco diferente. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esto? Como les dije, hay muchas maneras. Una de las que nosotros de pronto proponemos o recomendamos es simplemente podemos extraer los datos, extraer no, más que todo separar los datos. Toda esta columna de fechas la podemos separar. ¿Cómo la podemos separar? Si vemos todas las fechas, están separadas por ese slash. Entonces, una de las formas que podríamos implementar, simplemente seleccionamos toda la columna, nos vamos a datos y aquí tenemos una opción que es texto en columnas. Esta opción nos permite separar una columna de acuerdo a lo que nosotros pongamos. Entonces, por ejemplo, en este caso yo lo voy a separar por un carácter en especial. Para separar por un carácter en especial necesito escoger esta opción que dice ilimitados. Entonces aquí yo tengo varios caracteres con los que yo puedo separar, que son como los que vienen más comúnmente, que son por ejemplo el punto y coma, la coma, una tabulación o un espacio. Entonces aquí podemos ver como una especie de visualización de cómo voy a separar yo los datos. Entonces, por ejemplo, aquí en otro,
como en ninguno de estos se encuentra el slash, si yo escribo aquí el numeral, miren cómo me separaría los datos. Me separaría una columna solamente con los dos primeros dígitos, otra columna con los siguientes dos dígitos, y la última columna, como ya no hay más slash, entonces me dejaría el año y toda la hora. Entonces, ese podría ser una de las maneras. Cuando yo le doy a finalizar, voy a crear aquí unas columnas, entonces aquí ya me crea una columna solamente para el mes, una columna para el día, y la otra columna, como vemos, es el año y lo que queda de la hora. Como a mí también me interesa solamente el año, entonces puedo volver a separar esta, lo puedo volver a ejecutar y la puedo separar, pero ahora es por espacio. Si ven aquí, el año me va a quedar separadito. Entonces, esta es una de las maneras. Como les dije, pueden haber otras maneras. ¿Como cuáles? Como darle formato, como explicó Ana en el video de hace unos minutos, en la sección de hace unos minutos. Separar primero solamente por espacio y tomar la fecha, y a la fecha darle el formato. Y ya me queda como el formato que yo necesite, sea año, día, mes, año, mes, año, mes, día, o el que requiera. Y de ahí yo ya puedo extraer el año, puedo extraer el día y puedo extraer el mes. Este es uno de los métodos. Ya sabemos que esto es el mes. Este sería el mes, este sería el día y este sería el año. Entonces, en base a estas tres columnas, podemos hacer un posterior análisis de cada una de las preguntas. ¿Cuál es el otro factor que tendríamos un poquito de complejidad? Van a ser estas tres columnas que tenemos aquí, que tienen que ver todo lo referente a valores. Entonces, ¿cómo podemos solucionar toda esta parte de valores? También había muchísimas formas. Digamos que una de las más sencillas, como lo explicó Ana, es simplemente yo selecciono las tres columnas y me voy a buscar y reemplazar. Entonces, ¿qué me permite esta herramienta? Yo voy a ir limpiando un poco cada una de estas celdas hasta que solamente me quede el número para yo ya darle el formato número. Y ya cuando tenga el formato número, ya puedo hacer diferentes operaciones, sumarlas, restarlas, contar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que limpiar? Si ustedes ven, todas esas columnas tenían como un signo menos, que en realidad a mí no me afecta mucho ese signo menos, entonces lo voy a limpiar. ¿Cómo lo puedo limpiar? Entonces, esta es la herramienta de buscar y reemplazar. Necesito reemplazar. Entonces, yo aquí voy a reemplazar. ¿Qué necesito reemplazar? Necesito reemplazar el carácter menos. ¿Por qué lo voy a reemplazar? Por nada. Es como quien dice, voy a eliminar el menos de todos los números. Y voy a reemplazar todos. Si ustedes lo vieron ahí rápidamente, ya todas las columnas ya nos quedaron con ese carácter menos. Ahora, ¿qué otro carácter me puede estar molestando ahí un poco? Va a ser el carácter de pesos. Entonces aquí tengo que tener en cuenta de pronto si el formato de cada una de estas columnas ya viene en formato moneda o si viene en formato texto. Por el momento vamos, ahí alguien iba a participar, o creo que no. Vamos a continuar. Por el momento entonces vamos a reemplazar ese carácter de signo pesos, también lo vamos a eliminar. Entonces simplemente el carácter de pesos lo vamos a reemplazar por un espacio. Listo. Entonces aquí, como ustedes vieron, no se vio mucho el cambio. ¿Por qué? Porque de pronto el formato de esas columnas ya estaba en formato moneda. Entonces ahorita lo vamos a cambiar en formato número y ya nos debería desaparecer ese signo menos. ¿Cuál es otro carácter que nos impide transformar este texto en números? De pronto en estos primeros no se ven porque todos son ceros. Pero si vamos explorando estos tipos de datos, nos damos cuenta de que hay caracteres como las comas y los puntos que también nos impiden de transformar estas columnas a tipo número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, pues, seleccionamos las tres columnas, buscar y reemplazar, y Cooper sentado.
Entonces, ¿cuál vamos a hacer el siguiente carácter? Vamos a reemplazar las comas por los espacios y vamos a reemplazarlos. ¿Listo? Vamos a volver aquí a ver los datos. Y aquí hay un tema muy importante. Por ejemplo, si ustedes ven aquí algunos de mis datos, ya les quité las comas, solo me queda el punto. Pero este punto el punto tiene su truco. ¿Por qué? Porque depende mucho de la distribución de su teclado. Por lo general, si ustedes tienen el teclado en español, digamos que su separador de decimales va a ser la coma. Pero si tienen la distribución del teclado en inglés, el separador va a ser el punto. Entonces eso tienen que tenerlo muy en claro porque Excel toma esa configuración por defecto. Entonces en mi caso, mi distribución yo lo tengo en español. Entonces mi separador de decimales va a ser la coma. Entonces yo, en mi caso, ¿qué tengo que hacer? Separar este punto por la coma. Entonces voy a separar el punto, perdón, voy a reemplazar. Reemplazo el punto por la coma. ¿Listo? Entonces cuando ya tengo aquí, vamos a bajar aquí algunos. Aquí ya muchos de ellos ya quedaron en el formato que yo necesitaba. Entonces, ¿qué le puedo hacer? Solamente me voy al formato número. Que puede que sea ese texto con ese número, con ese signo de pesos, lo estaba interpretando todavía como moneda. Yo lo necesito como formato número si necesito hacer operaciones. Entonces, si ustedes vieron, cuando yo ya cambié el formato a número, ya se me eliminó ese numeral que yo ya había eliminado previamente. Y voy a ver los datos y ya los datos, miren que en este caso, al final hay unos interesantes. Miren que en este caso, ya los números, en mi caso, el separador de miles es la coma. Entonces aquí, en mi caso, ya me quedaron formateados correctamente. ¿Cómo puedo saber que me quedaron correctamente? Yo puedo hacer alguna operación. Vamos a hacer una suma aquí de estos, por ejemplo. Y mire que la suma no me generó ningún problema. ¿Por qué? Porque ella reconoció de que la información que está en esas celdas tiene el formato adecuado, que es el formato número. Entonces, aquí es como un poquito, si no tienen estos dos tips, por decirlo así, los posteriores problemas van a tener un poquito ahí de dificultad, ya que van a hacer operaciones y le van a salir que no está permitido, les va a sacar unos errores en cuanto a diversas operaciones. Entonces, esos son como los dos primeros tips. Siempre cuando vamos a entrar a ver un problema, tenemos que mirar los datos y el formato de los datos. Saber si ese formato nos toca modificarlo un poquito, jugar, agregar ciertos reemplazos, quitarle diferentes caracteres, darle formato a diferentes columnas para poder solucionar nuestros problemas, ¿vale? Entonces, por el momento, eso es como lo primero que tenemos que hacer. Entonces, aquí ya les... ¿Cuál era otro posible evento que podríamos tener? Es un extra de limpieza a los datos. ¿Por qué un extra de limpieza a los datos? Porque la persona que creó este dataset pudo tener un pequeño error. ¿Y cuál es ese pequeño error? Las tildes. Entonces, en este caso, no vamos a entrar a debatir cómo reemplazarlas rápidamente, pero tener en cuenta de que las tildes pueden jugarnos o en contra o a favor. ¿Por qué digo eso? Vamos a ver esta columna que son la columna de los eventos. Si yo esta columna de eventos voy a mirar cuáles son los posibles eventos, por ejemplo, voy a buscar aquí una que sí se ve, es muy evidente, esta inundación. Si ustedes ven esta inundación, hay una inundación con tilde y una inundación sin tilde. Entonces, al momento de que ustedes hagan un posterior análisis, si llegan a escoger la columna que tiene, como quien dice, menos registros, pues su análisis va a quedar erróneo. Entonces, tener en cuenta tildes en cuanto al análisis. ¿Cómo lo podemos reemplazar? Fácilmente podemos, lo mismo, seleccionamos toda la columna y buscamos reemplazar, reemplazamos
la O con tilde por una O sin tilde. Y así podemos evitar esos posibles errores que nos pueden entrar a generar un ruido en nuestros posteriores análisis que vamos a realizar, ¿vale? Entonces, una vez ya tengamos la base de datos, por decirlo así, lo más limpia posible, ya vamos a entrar a ver cómo podemos solucionar cada uno de los problemas. Entonces, como les dije, hay varias variantes del problema, entonces vamos a entrar como muy en general, cómo podríamos resolver cada uno, no, cómo nos podríamos resolver cada una de las preguntas en general. La primera pregunta a qué hacía referencia. Hacía referencias a cuántas categorías distintas de eventos tenía nuestra base de datos. Hay muchas formas de hacerlo, como les digo. Una rápida es simplemente, si nosotros ya tenemos toda la base de datos, podemos crear una tabla dinámica. Entonces, para esto, más que todo por cuestión de orden, vamos a crear una nueva hoja y en esa nueva hoja vamos a crear una tabla dinámica. ¿Con qué datos? Con toda la base de datos que tenemos. ¿Qué nos interesa como tal? Solamente nos interesa la columna de eventos. Entonces, fácilmente, simplemente podemos arrastrar esta columna de eventos, la arrastramos aquí en filas y él ya nos hace el conteo de los diferentes tipos de eventos que hay. Esa era como la manera más fácil. Simplemente evento, lo arrastramos aquí en filas y aquí nos damos cuenta que hay desde el registro 2 hasta el 49, o sea que en este caso, en esta variación, hay 48, 47 diferentes tipos de eventos. ¿Por qué? Porque por ahí se coló uno que está en blanco, que como tal no es un evento. Entonces, este primer ejercicio podríamos resolverlo de esta manera. Simplemente Para creamos mayor una tabla. facilidad, en ese punto podrían en la etiqueta de fila donde tienes como arriba en la tabla. Pásate el mouse a la tabla. Aquí en esa etiqueta, dale más opciones de ordenación y le dices que te lo ordene de manera descendente por su cuenta de eventos, suma de eventos, lo que tengas ahí, cuenta de eventos. Y le das a aceptar. En ese caso, te das cuenta cuál es el orden de los primeros eventos que tienen mayor como incidencia, pues, o que ocurren más a menudo. Exactamente. Gracias ahí, Wilmar, por el aporte. Y esto nos sirve más que todo para de pronto posteriores análisis. Nos vamos a dar cuenta cuál fue el top de eventos que tuvieron mayor número de casos. ¿Por qué? Porque ya sabemos el número de eventos. El otro punto que nos preguntaban era de esos eventos, cuáles eran el top de número de eventos que se había presentado en este caso en esta base de datos. Estos números pueden que no den igual a los suyos, por lo que les digo que es una de las variantes del ejercicio. Puede que a algunos les coincida, porque en este caso, si no estoy mal, fueron 3 variantes. Entonces ahí hay un poquitico de variación en cada una de ellas. ¿Cuál era el punto 2? Entonces el punto 2 nos hacía referencia a... El punto 2 nos hacía referencia a cuál de los eventos dejó más fallecidos, más heridos y cuál de los eventos tuvo más áreas afectadas. Entonces, era muy similar al anterior. Podríamos crear una tabla dinámica. En la tabla dinámica simplemente vamos a tener en cuenta cada una de las columnas que acabo de decir. ¿Cuáles eran las columnas? Los fallecidos, heridos y las hectáreas. Y si ya tenemos toda esa información, simplemente era revisar cuál de esas tenía el mayor número de afectados. En este caso, para esta variante, por ejemplo, para para la suma de fallecidos, el evento que obtuvo más fue movimiento en masa. Para la suma de heridos, el accidente terrestre. Y para las hectáreas, incendios en cobertura vegetal. Entonces, de esta manera, pues nos daba como la posible respuesta a este punto número 2. Simplemente sumar la cantidad de columnas en cada uno de los eventos, que eran fallecidos, heridos y hectáreas.
Listo. Vamos. La pregunta 3 nos decía algo muy similar, pero nos daban a especificar uno de los departamentos, cuál de los departamentos tuvo más número de afectados en cuestión a un solo evento. Entonces, para esta variación, nos estaban preguntando cuál fue el departamento que obtuvo más número de eventos para el evento que era movimiento en masa. Entonces, era muy similar. Creamos la tabla dinámica. Como nos interesa los departamentos, entonces nuestras filas van a ser los departamentos. ¿Qué vamos a contar? Vamos a contar el número de eventos. Y como necesitamos filtrar, ¿por quién vamos a filtrar? Por la columna evento. Entonces simplemente cuando yo creo la tabla y aquí hago un filtro pequeño por movimiento en masa, ya la tabla me entrega solamente cuántos eventos hubo para cada departamento, pero solamente para este tipo de evento. Y en este caso, pues el departamento que tuvo más número de eventos fue Antioquia. Listo. El número 4 nos hacía jugar un poquitico con los números. ¿Por qué? Porque de pronto aquí era un cierto problema de interpretación y era con respecto a quién voy a comparar. De esta parte de con respecto a quién voy a comparar, nos da mucho sentido el enunciado como tal. Para este caso, nos decía qué porcentaje total de los recursos ejecutados en el periodo del 2009 al 2021 corresponden a las ayudas para kits de alimentos y porcentajes a materiales de construcción. Entonces, ¿qué necesitábamos primero? Solamente filtrar por año la suma de cada uno de estos valores. ¿Cuáles eran los valores? Recursos ejecutados, valor kit de alimento y valor de material de construcción. Entonces ya cuando tengo filtrado esta información, ya me quedaba más sencillo hacer con respecto a quién voy a comparar. Entonces la primera pregunta era el total con respecto solamente a kit de alimento. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente el kit de alimento lo dividía por el total para un año en específico. Y para el de valores, para el de materiales en construcción, era lo mismo. Valores de construcción dividido el total. Entonces, puedo hacer dos operaciones sencillitas acá afuera y simplemente divido el año que me estén solicitando. En este caso, me estaban solicitando el 2019. Entonces, del 2019, o sea, este valor que está aquí, dividido el total, que era este de acá. Si me pedían el total de los 3 años, entonces el total de kit de alimento sobre el total de recursos ejecutados. De esta manera me daban un porcentaje. Entonces, como esta división está en una escala de 0 a 1, si yo lo quería en porcentaje, simplemente lo multiplicaba por 100. Lo mismo sucedía con materiales de construcción. Si me necesitaba el del 2019, entonces este valor del 2019 dividido el total correspondiente al año 2019. Y de esa manera tenía el porcentaje de los kits de alimentos y materiales de construcción. ¿Listo? De pronto ahí lo más difícil era como interpretar muy bien lo que me estaban pidiendo porque tenía ahí como un jueguito de palabras que uno se podía confundir. ¿Listo? Para el punto 5 me pedían cuál fue el evento, cuál fue el departamento en donde se ejecutó más recursos para esta serie de eventos. Entonces aquí también necesitábamos hacer como agregar un pequeño filtro más. ¿Por qué? Porque necesitaba el departamento y el evento. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Con la tabla dinámica tenía que tener en cuenta tanto el departamento como el evento. Si ya tenía el departamento y el evento, ya simplemente lo podría hacer como un análisis rápido para saber cuál de esos tuvo el mayor número
de recursos en cuanto a ese evento. Para esta variante me pedían solamente el del 2019. Entonces, en los filtros yo podría agregar esa columna de año y simplemente seleccionar el 2019. Y bastaba con revisar los datos para mirar cuál de ellos tenía el mayor recursos ejecutados. Y para el punto 6 ya era un poquito más de gráfico. ¿Por qué? Porque me pedían graficar el número de eventos por cada uno de los meses a lo largo en este caso, para esta variante, a lo largo de los 3 años. Entonces, ¿yo qué podía hacer? Como yo ya tenía previamente identificada la columna de mes, entonces en mi tabla dinámica podría ejecutar la columna mes como fila, contar cada uno de los eventos y agregar un gráfico dinámico de barras. Y para esta variante, este era el gráfico que me podía dar solución a esa pregunta. Veíamos que cada uno de los meses me hacía el conteo respectivo a lo largo de los años. Si necesitábamos un año en específico, entonces añadiríamos un filtro del año y, por ejemplo, solamente el año 2020. Entonces podríamos filtrar solamente por el 2020. ¿Vale? Entonces esos eran como los primeros 6 puntos, las primeras posibles soluciones. No nos va a alcanzar para todos los 12 puntos, pero dejo el siguiente punto en manos de Weimar y hasta donde alcancemos a realizar en esta sección, ¿vale? Ahí te doy paso, Weimar, para el siguiente punto. Vale, entonces voy a empezar a compartir pantalla, por favor. Deja de compartirla tú. Vale. Listo. Entonces, quedamos en el ejercicio 6. Entonces, para el ejercicio 7, nos estaban diciendo que miráramos cuál era el porcentaje de los eventos ocurridos en el año 2021 que afectaron más de 25 hectáreas. Entonces, en ese caso, yo lo desarrollé de la siguiente manera. Para el total de los eventos que tenía disponibles, generé pues esta tabla dinámica, voy a correr esta ventana para que no les estorbe, donde dice la cuenta de los eventos y así le coloqué el filtro por el año que nos están presentando, que es 2021, y le dije que solamente tomara eventos mayores a 25 hectáreas. Entonces todo lo que fuera mayor a 25 hectáreas quedaba marcado como suma. Entonces el total son 232 eventos, pero el total del año 2021 fueron 3.945. Si yo realizo la proporción, me dice que estos 232 de los 3.945 es un 5,88% de los eventos, que no estaba contemplado dentro de las opciones que por lo menos a mí en este formulario me genera. Listo. La pregunta número 8. De acuerdo al municipio que mayor cantidad de fallecidos, o en qué municipio se dio el evento que mayor cantidad de fallecidos generó en 2019. Si vamos a mirar, entonces lo que se generó en esta tabla dinámica es una suma de los fallecidos, perdón, estoy con la suma de los fallecidos por el municipio y el evento. Entonces, si yo ordeno, voy a volver a ordenar acá porque se me generó un cambio cuando moví la tabla dinámica. Entonces, lo que estoy diciendo es por el número de fallecidos por evento y municipio. Para mirar cuál es el más grande que se nos generó. Espérame que me quedó como mal la tabla, volvemos a la versión que la tenía antes. Listo, aquí está. Número de fallecidos y número de familias. El evento más grande en este caso fue la avenida de Puerto Guzmán, que está aquí en este caso seleccionada. Listo, para la pregunta número 9. Nos dice que se generó esta tabla, bueno, este gráfico de torta, pero no tenemos claro a qué información pertenece. Entonces, si yo me voy al ejercicio que genera una variación, entonces lo que nos están diciendo es si es el número de eventos, la distribución de los fallecidos o la distribución de los recursos ejecutados. Entonces yo lo que traje fue la suma de ambos, pues de todas las que nos están diciendo, los fallecidos, los recursos y los eventos asociados. Entonces en las etiquetas de fila van a quedar los años y la cuenta de los eventos, que me los copié acá para hacer el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero sacar de porcentaje? ¿Cuánto es cada suma de eventos dado el total de eventos?
¿cierto? Lo mismo para los recursos y lo mismo para la suma de fallecidos, y esto lo coloqué en porcentajes. Si ustedes miran, estos porcentajes de 36, 31 y 32 son los que están en ese gráfico de torta. Si yo replico la información, me encuentro entonces que para este gráfico la opción correcta es que presenta la distribución porcentual de los eventos ocurridos en el periodo de 2019 a 2021. Pregunta número 10. El funcionario generó esta gráfica, pero no tiene claro, no queda claro de a qué corresponde. Entonces aquí lo que podemos ver es un gráfico de líneas ordenado por fechas con 3 eventos: incendio de cobertura vegetal, inundación y movimiento en masa. Entonces, si yo me tomo la tarea de hacer una réplica de ese gráfico, o sea, tratando de mirar cómo se ha comportado en gráficos de línea, la información de estos 3 eventos, movimiento en masa, inundación, incendio de cobertura vegetal, observo que se replica para la suma de los eventos. Entonces, si ustedes miran el ejemplo versus lo que tenemos aquí en la gráfica, el resultado, pues, o la respuesta correcta en este caso sería que el gráfico representa la cantidad total de eventos pedidos por eventos. Bueno, el 11. Entonces vamos a ver qué nos preguntan la pregunta número 11. En esta variación del ejercicio nos sale esta gráfica. Entonces nos dicen que hay un gráfico de dispersión que representa la cantidad de recursos ejecutados versus la cantidad total de fallecidos en el periodo 2019 a 2021. Uno de estos 4 es el que muestra este tipo de información. Entonces, si yo me voy acá, yo genero un gráfico de dispersión. Incluso voy a ver si lo puedo hacer en línea para que lo tengamos más claro. Entonces, gráficos de dispersión. Entonces, ese sería este. Entonces, vamos a seleccionar los datos. ¿Qué nos interesa? Nos interesa los recursos ejecutados versus los fallecidos. Entonces, vamos a la tabla donde tenemos los valores. Entonces, los recursos ejecutados, pues ese va a ser el nombre de la serie. Los valores de los recursos ejecutados va a ir en la serie X. Y los valores de la serie Y va a ser el número de fallecidos, que son estos. Y le doy a aceptar. Entonces miren que aquí estamos replicando el gráfico de dispersión que yo tengo aquí ya creado. ¿Cuál es el comportamiento? Como pueden ver, toda esta 9 puntos se maneja en los extremos de la distribución. Entonces, ¿cuál sería el gráfico que corresponde a esa información? El que está aquí en la esquina inferior izquierda. O el gráfico inferior izquierdo. ¿Listo? Esa sería la pregunta número 11. Para la pregunta número 12 nos dice, la ONGR generó este gráfico y no está claro qué información está presentando o qué información describe. Entonces, ese es un gráfico de dispersión. Entonces, vamos a tratar de replicarlo desde la misma manera. Vamos a darle en insertar, en gráficos. Ese está aquí, me parece que en cotizaciones. Ah, no, de barras. Dame un segundo, que es que ese grafiquito es difícil de encontrar. Es este de cajas y bigotes. Está dentro de los gráficos de histograma. Entonces vamos a darle cajas y bigotes para insertar un gráfico de ese estilo. Vamos a tratar de replicar la información. Espérenme, yo lo deselecciono para que no se me convierta en un enredo. Listo, entonces vamos a seleccionar los datos. Vamos a agregar la serie. Entonces, ¿qué serie nos están diciendo que podría llegar a ser? Que sea recursos ejecutados por mes o por periodo o por departamento. Entonces, lo que a mí me interesa conocer es en los recursos ejecutados. Entonces, me voy aquí a la tabla, selecciono la variable de recursos ejecutados, que sería pues el nombre de la serie, selecciono la serie de recursos ejecutados y eso me va a generar el gráfico. Vamos a eliminar esta que quedó vacía. Entonces, ¿qué es lo que cambiaría? Las etiquetas. Entonces, si yo lo hiciera por mes, vamos a cambiar las etiquetas y vamos a colocar la variable mes que ya la tengo generada, que va del 1 al 12. Miren cómo se comporta la gráfica, ¿cierto? Pero ¿qué encontramos aquí? Que es que aquí hay más de 12 gráficos de cajas y bigotes, entonces esto no sería una distribución mensual. Si lo hacemos mensual, no lo encontramos. Listo, lo otro que nos dicen es por municipio. Entonces vamos a cambiarlas. Bueno, voy a eliminar este porque ya vieron cómo se genera y voy a usar este que está más bonito. Vamos a seleccionar los datos y yo voy a cambiar. Entonces las etiquetas del tema por municipio. A ver cómo se comporta el gráfico.
Entonces, miren, como la dispersión de municipios es tan alta, Colombia tiene miles de municipios, y como mil y algo de municipios, y entonces pueden ocurrir eventos de catástrofes, pues entonces la distribución tampoco se refleja por este lado. Y vamos a mirar cuál otra opción nos daba. Nos dice que por mes no fue, por municipio tampoco, y por departamento. Vamos a mirar cómo se comporta por departamento. Entonces, vamos a modificar las etiquetas y vamos a seleccionar los departamentos. Entonces, en este caso, el gráfico puede corresponderse a los departamentos. Esa es una opción, ¿cierto? Pero también es muy similar a cómo se distribuye por evento, como ustedes lo estaban viendo de forma inicial, como yo tenía el gráfico de forma inicial, que era este que estaba aquí. Lo que pasa es que por evento la dispersión es más alta. Entonces, ¿qué ocurre acá? Como son tan similares, a uno tiene ya que mirar es el número de etiquetas que tiene acá. Yo por evento tengo una distribución similar, pero tengo muchas más etiquetas. Entonces, no refleja el comportamiento de este gráfico. Entonces, ¿cuál es la opción que a mí me parece que refleja muchísimo más lo que estoy viendo acá? Que la distribución muestra los recursos ejecutados por el departamento ordenado de forma alfabética. Y ya eso sería lo que tenemos pues como del test. ¿Qué puede haber ocurrido? Que a algunos les hayan salido ejercicios ligeramente diferentes porque habían variaciones del test con el objetivo pues de que a todo el mundo le saliera una opción distinta y no hubiera pues como temas de copia, etcétera. Entonces, puede que haya preguntas que ustedes hayan tenido que de pronto no hayamos abordado aquí. Listo, eso es como una de las posibilidades. Voy a dejar de compartir. Bueno, ya nos ejecutamos 4 minutos por encima del tiempo que teníamos, digamos, predeterminado. Yo traté pues de correr como para abordar de una manera muy rápida que todos de ahí hasta el 2 y que tuvieran como toda la información disponible. Nosotros estamos grabando esta sesión. Yo voy a tratar de cargarla a YouTube cuanto esto me procese y ya pues como para que le quede disponible a los que no pudieron estar en esta sesión. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien entonces. No sé si Sebastián tenga algo más que decir. De pronto, si alguno de ustedes ha tenido problemas con la entrega, puede comunicarse con Weimar o conmigo para la posible solución de cómo entregar, si todavía están a tiempo y qué podemos ahí solucionar, ¿vale? Y Your Ladies tiene una pregunta. Hay 2 participantes con la mano alzada. Comencemos con Sarai. Entonces, Espérame, ya miro, yo los puedo ver que no. Sarai tiene la mano levantada. Sí, por el momento solo veo a Sarai. Sarai, adelante. Voy a dejar de grabar, que ya las preguntas pues no aplican como para esto.